Hola, mi querido alquimista. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve el dolor emocional? ¿O te has quedado atrapado y sumergido en ese dolor sin saber qué hacer con él? Pues en la vida hay subidas y bajadas, ¿estás de acuerdo? Es inevitable pasar por situaciones que te pueden causar algún tipo de dolor emocional, tales como las pérdidas, las decepciones, desilusiones, duelos, etc. Pero la pregunta aquí es, ¿qué puedo hacer con este dolor? ¿Para qué sirve? Si quieres saber cómo transformarlo, sigue escuchando. Mi alquimia emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor y mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre a este canal. Mi nombre es Marifer Pérez, soy psicóloga y comunicóloga y el tema de hoy que vamos a tratar aquí se llama ¿qué puedo hacer con mi dolor? Este tema es relevante porque la mayoría no sabe qué hacer con su dolor emocional, el cual se puede deber a diferentes cosas, tales como los duelos, ¿no? Que es la muerte de alguien, puede ser también la ruptura de una relación, el anhelo del pasado, un sueño roto, la pérdida de algo, la decepción de alguien, etc. El dolor se puede deber a muchas cosas, pero la mayoría no sabe qué hacer con ese dolor. Es como aquel juego de la papa caliente, ¿te acuerdas? Ese juego que te aventaban una pelota simulando que era una papa caliente y no podías tenerla mucho tiempo en tus manos, si no perdías. Así que se la tenías que pasar a otra persona rápidamente sin que ésta cayera en el piso y que la otra persona se la aventara a otro jugador. Pero no podías sostenerla por completo, solo tocarla rápidamente, así como una papa caliente. Y el dolor en esta época se vive de la misma forma, como una papa caliente que nadie la quiere tomar, que rápidamente la quieren aventar, ya que estamos viviendo en una época, en un momento de la vida donde queremos sentir constantemente placer, queremos sentirnos bien instantáneamente, así como fluye todo lo de las redes digitales, que con tan solo el clic de un botón rápidamente te pone a otra o a un video, etcétera, ¿no? Pero el mundo emocional no es así, lamentablemente. El cuerpo emocional necesita algo de tiempo. Hay formas de acortar el proceso, pero de todos modos es un proceso que requiere de tiempo. Y la pregunta aquí es, ¿qué hacer de manera adecuada en ese tiempo de transformación? ¿Qué puedo hacer con mi dolor? Ya que muchos con el dolor se pierden o lo evaden o lo canalizan de manera negativa, ya que acuérdate que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, una de las cosas que hace la gente con el dolor emocional de manera negativa es sufrirlo. Es decir, lo sufren por mucho tiempo, lo padecen, lo sienten de manera crónica. Está constantemente en su mente aquello que les produjo dolor y eso los hace pues sufrir y eso genera cortisol en el cuerpo y lo estresa de manera general, impidiendo que des lo mejor de ti. Acuérdate que cuando usamos el término sufrir es porque ya le estamos dando mucha vuelta a ese pensamiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y dice el doctor Joe Dispenza que el dolor emocional, de manera química, usualmente dura de 7 a 10 minutos en tu cuerpo, ya que el tiempo restante que tú te enfocas en ese dolor, ya eres tú queriendo retenerlo. ¿Y cómo? Lo estás sobrepensando y sobrepensando, resintiendo las mismas emociones por medio del pensamiento. Le sigues dando esa fuerza. Y Joe Dispenza dice que ya ahí, en esos momentos, cuando te sobrepasas de un tiempo límite, pensando cosas que te generan dolor y que ya lo estás sufriendo, ahí él comenta que ya estás involucrando tu voluntad al seguir pensando en ello. Y él también dice que después el sufrimiento se convierte en adicción
porque la persona se acostumbra, sin saber, claro, ¿no? Se acostumbra a sufrir por el mismo tema. Y si lo hace por un tiempo prolongado, se convierte en un estado del ser, el cual se vuelve una identidad. Y esa persona dice, no, es que yo así soy a mí, no puedo dejar de pensar en estas cosas y yo soy así. Sí, ya eres así porque lo has vuelto, te has convertido en ese estado del ser, porque tú ya estás pensando y sintiendo lo mismo. Y si alguien está pensando y sintiendo lo mismo por muchísimo tiempo, toma una identidad. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto que no somos máquinas y es de sabios aprender a tener un proceso de transmutación del duelo y acompañarnos con mucho amor en ese proceso para no estancarnos en él. Pero bueno, como decía, hay personas que lo que hacen con su dolor es sufrirlo, pensando que no tienen otras opciones. Así que bueno, ya ven que hay personas que deciden hacer esto, hay personas que también deciden con su dolor llevarlo consigo mismo. Es decir, hay personas que en lugar de pensar y pensar en su dolor, deciden cargarlo. Aún les incomoda, pero ya el dolor no los paraliza ni los estanca. Ya comienzan a estar en movimiento. Llevan consigo su dolor, es decir, lo cargan. Y déjame decirte algo, eso no significa que lo sanan. Simplemente deciden cargarlo y caminar con él a donde sea que vayan hasta que algún momento estén listos para sanarlo o enfrentarlo. Otra cosa que hacen las personas con su dolor es inspeccionarlo. Inspeccionan su dolor. Cuando ya están listos para verlo, lo enfrentan y pasan por un proceso de inspección o interiorización. Es decir, se cuestionan lo siguiente: ¿qué fue lo que más me dolió de todo esto? ¿O qué es lo que más me duele de todo esto aún? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito decir, sacar, para no seguir sintiendo de vez en cuando este dolor? Porque ya cargo con él y a veces pienso que no existe, pero ahí está. Entonces deciden preguntarse, ¿cómo percibí el evento o la situación que me hace seguir cargando con este dolor? Cuando de pronto se me detona el dolor, ¿qué es lo que siento? ¿Cuál es mi primera reacción? ¿Lloro? ¿Me enojo? ¿Quiero evadirlo? ¿Qué ocurre? Con estas preguntas, la persona se permite ver más a fondo lo que hay detrás de ese dolor. Lo más conveniente, si no eres una persona que interioriza tanto, lo mejor es que vayas con un terapeuta, con un psicólogo, para que te ayude a indagar en este tipo de cosas, que lo más probable es que necesites una guía, porque quizás te duele tú mismo inspeccionarlo, quizás no puedes, no te sabes hacer estas preguntas, y con el acompañamiento de alguien profesional te puede ayudar a que puedas indagar en ti mismo y sepas cómo te afectó y qué puedes hacer con ese dolor que, aunque ya no está presente, ya no lo estás sufriendo. Eso no significa que no se detona, y eso tampoco significa que de vez en cuando te limite. Yo me acuerdo que en sesión hay personas que pueden estar con un dolor o con un duelo que no han transformado del todo, que no han aceptado, pero lo han escondido y llegan a terapia conmigo porque me dicen, ¿sabes qué, Marifer? Estaba en una reunión o estaba en tal evento o en tal situación y de la nada empecé a llorar. Y me acordé de este evento o de la muerte de alguien o de la decepción que tuve de alguien y empecé a llorar y no podía dejar de llorar. Y creo que tengo ahí algo pendiente. Necesito sanarlo porque eso ya pasó hace muchísimos años y creo que todavía me afecta por lo que me ocurrió. Y entonces ahí yo les ayudo a ver, los guío en este camino de empezar a reconocer sus emociones, a sacar lo que antes no podían sacar porque no tenían la conciencia, preferían en esos momentos evadirlo. Y sabes que en esos momentos, acuérdate que en todo momento de la vida uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. Si así te pasó y escondiste y evadiste por sobrevivir, porque no tenías tiempo de hacer un duelo, está bien, pero eso no significa que no estás a tiempo para sanarlo por completo. Siempre vas a estar a tiempo para sanar algo de raíz, siempre y cuando así lo quieras, así lo decidas y tengas el valor
y el amor suficiente para comenzar a hacer esta introspección y empieces a sacar ese alquimista. Pero bueno, otra cosa que hacen otras personas o algunas personas con su dolor es aprenden de su dolor. Después de inspeccionarlo, comienzan a encontrar un sentido. Empiezan a ver lo positivo detrás de esa situación desagradable y dolorosa y le encuentran un significado. Y también hay otras personas que aceptan ya su dolor. Y creo que es uno de los pasos más cruciales, aparte del anterior, que el anterior fue empezar a ver el significado, la parte positiva detrás de esa situación que te causó ese dolor. Y ya cuando estás en este proceso de aceptación, es cuando puedes dejar atrás muchas cosas que ya no sirven, que incluso ya te pesa cargar. Y es justo aquí cuando te quedas con lo que te va a ayudar. Aquí empieza uno a desechar los pensamientos de culpabilidad, de resentimiento, de enojo, de tristeza. También aquí es momento donde las personas desechan las distorsiones de su percepción que todavía le causaban dolor. ¿Y qué ocurre? En esta faceta es cuando permanecen con las cosas que sí les van a ayudar. Ahora me gustaría que te imaginaras esto. Cómo alguien está cargando con un maletín o una mochila muy pesada y se queda con el peso necesario. Se queda con el peso necesario para seguir avanzando y quita de su mochila las cosas que no le ayudan en aceptar la situación y que le impiden trascender el dolor. Y de esta forma, imagínate esta persona que quita esas cargas de más, carga con su mochila y ya se siente lo suficientemente fuerte y ávido para seguir avanzando con lo que le toca. Porque toda situación te deja algo, no puedes desechar todo. Te vas a quedar con lo que te sirve, con lo que sí puedes sostener para seguir caminando con fortaleza, con experiencia y con más herramientas para continuar con la vida. Y también, ¿qué es lo que otras personas hacen con el dolor? Lo transforman. Y esta etapa es hermosa porque la persona aquí lo puede transformar de muchas maneras. Y aquí es la etapa en la cual quería llegar en este episodio. Me quería concentrar mucho más en esta parte, ya que es la transformación, justo como lo hace un verdadero alquimista. Lo que buscamos es justo esto, la transmutación de nosotros. Y quiero que te imagines algo. Imagínate que el dolor es como una bola de energía, ¿vale? Y la persona que tiene esa bola de energía tiene de dos: destruirse o afectarse de manera negativa con esa bola de energía entre sus manos, por así decirlo, o crear otra cosa mejor con esa bola de energía. Y muchos deciden transformar su dolor en arte. Ahí es cuando usan esta energía de manera evolutiva y trascendental, porque lo transforman en algo superior, en algo bello. Y son aquellas personas que deciden canalizar este dolor en pintura, en una escultura, en la escritura, en el baile, en el ejercicio sano, en hacer un deporte nuevo, en crear un proyecto, en recrear una nueva y mejorada versión de ellos mismos. Deciden ser luz o convertirse metafóricamente en una linterna que alumbra el camino de alguien o de muchos para que también puedan atravesar el tipo de dolor que él o ella sintió y transformarlo en algo mejor. Estas personas son las que suben muchos niveles en su evolución espiritual. ¿Y por qué? Porque nosotros somos creadores por naturaleza y cuando creamos algo positivo a través de algo que te generó dolor, estás comenzando a contactar con tu parte divina. Y cuando haces esto, estás elevando tu conciencia a través de tus actos, a través de tus creaciones. Y bueno, me gustaría hacer un resumen de qué es lo que hacen las personas con su dolor, ¿vale? Número 1, hay personas que lo sufren, como decíamos, y se quedan estancados en esa etapa, en el sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? El estar pensando y sintiendo lo mismo por un tiempo bastante largo, y eso se convierte en un estado del ser, en donde ya te quedas estancado en ese dolor. Número 2,
lo puedes llevar contigo ese dolor. No decides ya sufrir por él, pero lo cargas, de pronto lo escondes, te cuesta verlo, prefieres a veces no pensar en ello y cargas con ello y ya no te limita al punto de que lo sufres. Pero eso no significa que no lo sigues cargando. Número 3, lo puedes inspeccionar. Puedes empezar a analizar el por qué te dolió, qué es lo que pasó en este proceso, en este evento de mi vida que me causó tanto dolor. Voy a inspeccionarlo, voy a analizarlo y voy a hacerme las preguntas correctas, ya sea que yo me las haga o que alguien más, un psicólogo, un psicoterapeuta que me pueda ayudar en este proceso para hacerme las preguntas correctas y que pueda llegar a la raíz y sanarlo de una forma armónica. Número 4, puedes aprender de tu dolor. Ya en cuanto lo inspeccionas, es mucho más fácil aprender de él y saber qué fue lo que este dolor me dejó, qué aprendí, qué herramientas nuevas puedo sacar, qué lección me dejó, qué puedo hacer distinto esta vez y cuáles fueron los regalos que realmente se esconden detrás de este dolor. Como también el siguiente paso es aceptarlo, llegar a ese momento donde ya no te estás resistiendo a lo que pasó y decides tomar lo positivo como lo negativo, ya que en este momento cuando lo aceptas ya reconoces ambas partes y desde este punto ya no necesitas cargar con nada, ya lo dejas ser y tú también ya fluyes con lo que pasó. ¿Por qué? Porque ya lo aceptaste. Y otra cosa que puedes hacer es transformarlo, convertirlo en arte, literalmente crear algo nuevo a través de este dolor o a partir de este dolor, crear algo productivo, constructivo, algo armónico, crear algo, transmutar este dolor. Aquí yo lo veo como sacar tu alquimista. Y déjame decirte algo, ahora lo puse por etapas, sufrirlo, llevarlo contigo, cargarlo, inspeccionarlo, pero no tienes que pasar así por estas etapas como las estoy diciendo, como si fuese un orden. No. Hay personas que con su dolor en automático deciden transformarlo, ¿sabes? Hay personas que en automático comienzan a inspeccionarlo. Sí les duele, pero no se quedan en el sufrimiento, sino que dicen, ok, me está doliendo, pero decido ver qué es lo que me afectó realmente. O hay personas donde por mucho tiempo lo cargan, no lo sufren, solamente ya lo llevan consigo mismos hasta que hay un punto donde ya no aguantan porque algo les detonó, como les dije anteriormente, un ejemplo con una paciente, y ahí es cuando ya deciden inspeccionarlo. O ni siquiera pasa eso. Hay ocasiones donde lo están cargando, ya les empezó a doler, hace años que no habían interiorizado sobre ese momento doloroso de su vida y ahí deciden aceptarlo y transformarlo. El punto aquí es que sepas qué hacer con tu dolor. Y quizás te estás preguntando, oye Marifer, ¿pero una opción es sufrirlo? Sí y no. Sí, porque tienes libre albedrío y tú decides si tú quieres elegir esa opción, porque la tienes, y no a la vez si quieres elegir otro mejor camino. No necesitas hacerlo si no quieres, pero que sepas que si tú estás sufriendo es por tu elección, ya que hay personas que como sienten que no tienen las herramientas necesarias o suficientes o un acompañamiento y no pueden con el dolor, lo sufren. Y es lo que están decidiendo hacer de manera inconsciente. Es una opción. ¿Y por qué digo que es una opción? Porque es una decisión el que tú decidas querer sufrirlo y quedarte en ese punto. Por eso lo puse encima de la mesa. ¿Qué puedes hacer con tu dolor? Puedes decidir sufrirlo. Como también puedes decidir cargar con él solamente. Como también puedes decidir inspeccionarlo. Tienes todo el derecho. Y también tienes la opción de aprender de él. Como también aceptarlo y por supuesto transformarlo. Hay personas donde piensan que la última etapa es la aceptación. Y claro, en la etapa del duelo, llegar a la aceptación es la mejor, porque es cuando dejas a un lado la resistencia. Pero si quieres comenzar a activar tu alquimista, yo te invito
a que puedas aprender a transformarlo. Porque el transformar algo es convertirte en algo mejor a partir de ese dolor que sentiste. Crear algo nuevo, algo bello, algo constructivo. Y hay personas que conozco que han hecho arte terapia, que con el dolor que sintieron hicieron un cuadro bellísimo o que los impulsó para hacer un proyecto nuevo que antes no pensaban que podían hacer porque no creían en ellos mismos. Y ese dolor fue el que los impulsó a decir, ¿sabes qué? Ahora sí o sí voy a hacer esto. Hay personas que escribieron un libro. Hay personas también que se metieron al maratón, personas que nunca habían hecho ejercicio en sus vidas y comenzaron a hacer ejercicio, empezaron a entrenar y se empezaron a sentir tan bien que lo que les representó el ir a un maratón fue vencerse a sí mismos y empezaron a crear, o mejor dicho, a transformar su dolor en este empeño, en esta fuerza física, donde poco a poco empezó a disipar ese dolor y lo transformaron en una fuerza física que claro, se plasmó en la realidad, pero esa fuerza física se plasmó en su mentalidad. Y en pocas palabras, se recrearon, se reinventaron a partir de ese dolor. Así que te invito a que reflexiones cómo has transformado tú tu dolor o los dolores que has tenido en la vida. ¿Te falta seguir transformándolo? Quizás aún lo sigues sufriendo o quizás lo estás cargando sin aún inspeccionarlo, sin ver qué es lo que aún te hace seguir cargándolo. Es mejor caminar en la vida con menos bagaje, ¿cierto? Para poder fluir mejor. Así que te invito a que saques tu alquimista y que comiences a transformar tu dolor. Por más difícil que parezca, se puede. Y si necesitas ayuda, búscala. No lo necesitas hacer solo este proceso. Puedes encontrar a un psicólogo, un psicoterapeuta, una guía, un mentor que te pueda guiar, que te pueda acompañar en tu proceso. Pero atrévete a hacer ese proceso, ya que al final te darás cuenta que valió la pena. Valió la pena deshacerte del sufrimiento para comenzar tu proceso único de transformación. Así que si necesitas ayuda, por favor, mándanos mensajito y ahí te daremos información de terapia. Y antes de irnos, les quería avisar del curso de las 7 leyes universales, que por fin lo voy a dar. Muchos me lo habían pedido y ya por fin lo voy a dar este 21 de octubre. Así que si estás interesado en saber qué son las leyes universales y cómo usarlas a tu favor para tu vida emocional, profesional, espiritual, tu vida amorosa, etcétera, por favor, mándanos mensajito para mandarte más información al respecto. Y que claro, puedas reservar tu lugar. Y como siempre, mi querido alquimista, te mando un abrazo fuerte, lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.